Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas de un texto bastante influyente, Una vida con propósito, de Rick Warren. La idea central que nos presenta es que la vida tiene como un propósito más grande, ¿no? Algo que va más allá de solo buscar la felicidad o el éxito aquí en la Tierra. El libro mismo se presenta como una guía, un viaje espiritual de 40 días, y menciona que este número, 40 días, es significativo en la Biblia, ¿verdad? Aparece con Noé, con Moisés, con Jesús en el desierto. Nuestra idea hoy es como desempacar los puntos clave que da sobre el propósito de la vida, según esta fuente, claro. Exactamente. Y fíjate, un punto de partida que es crucial, y quizás hasta polémico para algunos, es que todo, según este texto, empieza con Dios, no con nosotros mismos. El propósito, argumenta Warren, no lo encuentras viendo hacia adentro, buscando tus propios deseos, sino entendiendo que fuimos creados por Dios y para sus propósitos. Esto choca, pues, de frente con muchas corrientes de autoayuda que ponen al individuo en el centro de todo, ¿no? Sí, es un contraste muy marcado desde el principio. Incluso creo que se menciona una cita de Bertrand Russell, el filósofo ateo, que decía algo así como que, sin Dios, la pregunta del propósito ni siquiera tiene sentido. Entonces, a ver, exploremos cuáles son esos propósitos que la fuente dice que Dios definió. Empieza afirmando muy directamente que no somos un accidente, que hay un plan divino detrás. ¿Dónde, cuándo naceríamos, nuestra raza, nuestros padres, hasta cuántos días viviríamos? Cita el Salmo 139, ¿no? Ese que dice que Dios ya nos conocía desde antes de nacer, que nuestros días estaban escritos. La idea es que somos como el enfoque intencional de su amor. Y esta planificación, según el texto, tiene una mira más larga. Apunta a la eternidad. Sostiene que fuimos creados para existir para siempre. Que nuestra vida aquí es, temporal. Una especie de preparación para lo que sigue. La muerte no es el final, sino una transición. Cita a C.S. Lewis, ¿no? El que decía que al final hay dos tipos de personas. Ajá. Las que le dicen a Dios, hágase tu voluntad. Y aquellas a las que Dios, como con tristeza, les dice, pues hágase tu voluntad. Esa idea de la eternidad sí que cambia la perspectiva. Si esta vida es solo temporal, ¿cómo deberíamos verla entonces? Pues para eso, la fuente usa tres metáforas principales de la Biblia. La primera, la vida es una prueba. Argumenta que Dios usa las situaciones, los problemas, para probar y refinar nuestro carácter. Menciona cosas como cambios inesperados, promesas que no se cumplen rápido, problemas que parecen no tener solución, críticas, incluso sentir que Dios está en silencio, como dice que le pasó al rey Ezequías. Una prueba. Ok, entiendo. ¿Y las otras dos metáforas? La segunda es que la vida es un encargo. Una mayordomía le llama. Como que somos administradores de lo que Dios nos da. Talentos, tiempo, energía, oportunidades, relaciones y sí, también los recursos materiales. El texto pone mucho énfasis en cómo manejamos el dinero. En el dinero. Sí, lo ve como una prueba clave de fidelidad. Cita Lucas 16:11, que básicamente dice, si no eres fiel con las riquezas de este mundo, ¿quién te va a confiar las verdaderas? Interesante esa conexión directa entre lo material y lo espiritual, en términos de confianza. Justo. Y la tercera metáfora, la vida es una asignación temporal. Nos describe como extranjeros, como peregrinos aquí. Nuestro verdadero hogar, según esta visión, está en la eternidad con Dios. Así que la advertencia es, no te apegues demasiado a las cosas de aquí. Entender estas tres ideas, prueba, encargo, asignación temporal, es clave, dice el texto, porque cambia radicalmente nuestros valores. De acuerdo. Ya con esa base sobre cómo vemos la vida y el tiempo, ¿cuál sería el primer gran propósito según este libro? El primer propósito se resume así. Fuimos planeados para el placer de Dios. Y el término que usa para esto es adoración. La idea central es que nuestra vida puede y debe darle alegría a Dios. Darle placer a Dios. Suena un poco abstracto, ¿no? ¿Cómo se aterriza eso? O sea, ¿qué significa en la práctica? Mira, la fuente lo hace muy práctico usando a Noé como ejemplo. Detalla 5 formas en que Noé agradó a Dios y que sirven como modelo de adoración.
Primero, amar a Dios por encima de todo, que es el mandamiento principal que dio Jesús. Segundo, confiar en Dios completamente. Creerle aunque no entiendas nada, ¿no? Como Noé construyendo el arca lejos del agua. Cita a Hebreos 11.6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amar y confiar. Suena lógico en un contexto de fe. ¿Qué más? Tercero, obedecer a Dios de todo corazón. Y aquí recalca que sea una obediencia completa, sin peros y sin dejarlo para después. Argumenta, citando Juan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos, que la obediencia es como la prueba del amor a Dios. Cuarto, alabarle y darle gracias continuamente. Señala que lo primero que hizo Noé al salir del arca fue un sacrificio de gratitud. Y quinto, este punto a veces sorprende. A ver. Quinto, usar nuestras habilidades. Y aquí es donde el concepto de adoración se amplía muchísimo. La fuente dice que Dios disfruta viéndonos usar los talentos y las capacidades que Él nos dio. Ser quienes somos con lo nuestro y usarlo para su gloria, eso le da placer. Ahí está. Justo ese punto de usar nuestras habilidades me parece importante. Porque como que rompe la idea de que solo ir a la iglesia o rezar es adoración. Exacto. El texto va contra esa idea. Dice que cualquier actividad, por mundana que parezca, lavar los trastes, trabajar en la oficina, cuidar a tu familia, puede ser adoración si la haces con gratitud y para la gloria de Dios. El corazón de la adoración, dice citando Romanos 12, es la entrega total a Dios. Pero ojo, aclara que no es pasividad, no es resignación, es confianza activa, es decidir alinear tu voluntad con la suya por amor. Superar miedos, orgullo, eso es parte de la entrega. Entendido. Sí, esa visión más amplia de la adoración es significativa. Bueno, vayamos al segundo propósito que identifica el texto. El segundo propósito es este. Fuimos formados para la familia de Dios. O sea, estamos hechos para pertenecer, para vivir en comunidad con otros creyentes, lo que llamamos la iglesia. La vida cristiana, para esta fuente, no se vive solo. ¿Y qué implica ser parte de esta familia en concreto? Pues implicar las dos caras de la moneda, privilegios y responsabilidades. Al creer en Cristo, dice, somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Los beneficios son grandes: pertenencia, apoyo, ánimo, una herencia eterna juntos. La responsabilidad principal, que Jesús marcó como distintivo en Juan 13:35, es amarnos unos a otros. El famoso mandato del amor. Pero, ¿cómo se vive eso en el día a día, más allá de decirlo? ¿Qué sugiere la fuente? Pues requiere decidir priorizar las relaciones. Invertir tiempo, esfuerzo. Habla mucho de la comunión. Usa la palabra griega koinonía. Y explica que es más que ir a tomar café juntos. La verdadera koinonía implica autenticidad, o sea, ser reales, compartir luchas y alegrías sin máscaras. Mutualidad, vivir los mandatos de unos a otros que hay en la Biblia. Anímense, sírvanse, perdónense. También simpatía, que es más que lástima, es meterte en el dolor del otro. Y misericordia, estar dispuestos a perdonar siempre. Dice que esto se vive mejor en grupos pequeños. Suena muy bien, pero bueno, en cualquier grupo hay roces, ¿no? Conflictos. ¿Da alguna guía para eso? Sentimientos del otro. Cuarto, confiesa tu parte de culpa. Quinto, enfócate en el problema, no en atacar a la persona. Sexto, coopera buscando una solución. Y séptimo, valora más arreglar la relación que tener la razón. Son pasos muy concretos, sí. ¿Algo más sobre mantener la unidad en la comunidad? Sí, insiste en proteger la unidad de la iglesia activamente. ¿Cómo? Enfocándose en lo que nos une en Cristo, no en las diferencias. Teniendo expectativas realistas de los demás, nadie es perfecto. Elegir animar en vez de criticar. Rechazar el chisme, ni contarlo ni escucharlo. Y apoyar a los líderes. Bien, eso cubre la parte comunitaria. Pasemos al tercer propósito. Este parece más enfocado en lo personal, ¿no? Correcto. El tercer propósito es: fuimos creados para ser como Cristo. La fuente argumenta que a Dios le importa mucho más nuestro carácter, quiénes estamos llegando a ser, que nuestra comodidad o nuestros logros. Su meta para nosotros es la madurez espiritual, parecernos cada vez más a Jesús. ¿Y esto de parecernos a Cristo pasa solo, automáticamente, si uno cree? No, definitivamente no.
Requiere compromiso intencional, cooperación activa con el Espíritu Santo. Cita Filipenses 2, eso de ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque es Dios el que trabaja en nosotros. Y un punto clave es cambiar nuestra forma de pensar. La palabra metanoia, arrepentimiento, es eso. Cambiar la mente, alinearla con la de Dios. Cambiar la mente. Interesante. ¿Y cuáles son las herramientas que usa Dios para moldearnos así, según el texto? Destaca 2 herramientas principales. La primera, la palabra de Dios, la Biblia. La verdad que nos alimenta y libera. Pero no basta con oírla. Dice que hay que recibirla, leerla, estudiarla, recordarla, recomienda memorizar versículos, meditarla y sobre todo aplicarla. Cita Santiago 1:22. Si solo oyes y no haces, te engañas a ti mismo. El puro conocimiento no cambia a nadie. Entiendo lo de la palabra. ¿Y la segunda herramienta? Sospecho que esta no es tan agradable. Pues, es probable. La segunda herramienta son las tribulaciones, los problemas, las dificultades. El texto es bastante directo. Dios usa las circunstancias difíciles, hasta las dolorosas, de forma muy eficaz para formar nuestro carácter. Se basa en Romanos 8:28 y 29, que dice que Dios hace que todo coopere para bien de los que le aman, y ese bien es ser hechos como Jesús. La clave, al pasar por pruebas, dice, es recordar que el plan de Dios es bueno, aunque no lo entiendas, encontrar el gozo en Dios mismo, no en el problema, y perseverar. Los problemas no son castigo, son formación. Incluso algo como la tentación, que siempre vemos como negativo, ¿tiene algún papel en este crecimiento, según la fuente? Sí, y eso también puede sorprender. Argumenta que Dios, aunque nunca tienta al mal, sí permite y usa la tentación, el arma de Satanás, dice para nuestro bien. ¿Cómo? Pues ayudándonos a ejercitar y fortalecer la virtud opuesta. Cita el fruto del Espíritu en Gálatas 5, amor, gozo, paz, paciencia, etc. Cada vez que vencemos una tentación, por ejemplo, de impaciencia, desarrollamos la paciencia. Vencer la tentación nos hace más como Jesús. Y la pregunta obvia es, ¿cómo sugiere el texto que venzamos esas tentaciones? Da varias estrategias prácticas. Primero, cambia el enfoque de tu atención rápido. No te quedes pensando en la tentación. Segundo, busca ayuda. Comparte tu lucha con un amigo maduro o un grupo. La tentación crece en secreto. Tercero, resiste al diablo usando la palabra de Dios como hizo Jesús. Y cuarto, reconoce tus puntos débiles. Identifica qué situaciones o personas te hacen caer y evítalas. Muy bien. Eso nos lleva entonces al cuarto propósito. ¿Cuál es? El cuarto es, fuimos moldeados para servir a Dios. No solo estamos aquí para crecer nosotros, sino para contribuir, para hacer una diferencia. El servicio o ministerio no es opcional para unos pocos, dice el texto. Es parte esencial de la vida con propósito para todos los creyentes. ¿Y por qué es tan fundamental servir? Por varias razones. Es una respuesta de gratitud por la salvación. Es vital para que la iglesia funcione bien, como un cuerpo donde cada parte hace lo suyo. Y es parte de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. El texto usa un acrónimo interesante, SHPE en inglés. Dice que Dios nos dio un molde único para servir. Molde. ¿Qué significa cada letra? Representa 5 cosas que Dios combina de forma única en cada uno. Dones espirituales, habilidades especiales de Dios para ayudar a otros creyentes. Corazón, nuestras pasiones, lo que nos mueve. Habilidades, nuestros talentos naturales o aprendidos. Personalidad, nuestra forma de ser. Y experiencias, todo lo vivido, bueno y malo. Y subraya mucho esto último. A menudo, nuestras heridas, nuestras luchas superadas, nos capacitan de forma única para ayudar a otros que pasan por lo mismo. Esa idea es fuerte, que hasta lo doloroso nos equipa para servir. ¿Y cómo sugiere el texto que descubramos y usemos ese molde? Pues probando, experimentando en diferentes áreas de servicio. A veces no sabes para qué eres bueno hasta que lo intentas. También pidiendo retroalimentación a otros que te conocen. Y aceptando tu molde sin compararte con los demás. Y claro, desarrollándolo. ¿Hay algo que sea todavía más importante que saber cuál es tu molde? Sí. El texto dice que tener un corazón de siervo es más importante que el molde en sí. La actitud cuenta más que la tarea. Un corazón de siervo piensa más en otros que en sí mismo. Ve todo como administración de Dios. Se enfoca en hacer su trabajo, no en buscar aplausos. Basa su identidad en Cristo, no en su éxito sirviendo. Y ve el servir como una oportunidad, no una carga.
Y un punto interesante, a Dios le gusta usar nuestras debilidades para mostrar su poder. Muy claro. Eso nos deja con el quinto y último propósito que marca la fuente. Exacto. El quinto propósito es, fuimos hechos para una misión. Nuestra vida tiene un propósito que va más allá de nosotros y de la iglesia. Implica llevar el mensaje de Dios al mundo. ¿En qué consiste esa misión específicamente? Pues básicamente en compartir las buenas nuevas de Jesús. El texto dice que no es una opción, es continuar la misión de Jesús y es un mandato directo. La Gran Comisión de Mateo 28 lo presenta como un privilegio enorme que le da sentido eterno a nuestra vida aquí. Y le pone urgencia, recordando que el tiempo es corto y la eternidad de la gente está en juego, según esta visión. ¿Y cuál es el contenido de ese mensaje que debemos compartir? Lo estructura como nuestro mensaje de vida personal, que tiene 4 partes. Primero, tu testimonio, tu historia de cómo conociste a Cristo. Segundo, tus lecciones de vida, lo que has aprendido incluso de lo difícil. Tercero, tus pasiones piadosas, esas causas o grupos por los que sientes una carga especial de Dios. Y cuarto, el núcleo, las buenas nuevas, el mensaje central del Evangelio sobre Dios, el pecado, Jesús y la respuesta necesaria. Y para cumplir esta misión, lanza un reto: ser cristianos mundiales, no solo cristianos mundanos. Implica un cambio de chip. ¿Qué tipo de cambio implica ser un cristiano mundial? Varios cambios de enfoque. Pasar de pensar solo en lo mío, a pensar en los demás, sobre todo en su necesidad espiritual. Ampliar la visión de lo local a lo global. Interesarse, orar, quizás hasta ir a otros lugares. Adoptar una perspectiva eterna, no solo temporal. Recordar que las almas duran para siempre. Y pensar creativamente en cómo compartir el mensaje de forma relevante donde estás. Hemos cubierto los 5 propósitos: adoración, comunión, discipulado, ministerio y misión. Es todo un marco. ¿Cómo sugiere el texto que integremos todo esto en la práctica? Propone una herramienta: escribir una declaración de propósito de vida personal. Y aclara, no es una lista de metas de carrera o dinero. Es un resumen de tu compromiso con estos 5 propósitos de Dios, pero filtrado por tu molde único. Sirve para dar dirección, definir el éxito en términos de Dios, aclarar tus valores y entender tus roles a la luz de estos propósitos. Da algunas preguntas clave para hacer esa declaración. Sí, sugiere 5 preguntas, una por cada propósito. 1. Centro, adoración. ¿Para quién voy a vivir? Buscaré agradar a Dios. 2. Carácter, discipulado. ¿En quién me quiero convertir? Reflejaré a Cristo. 3. Contribución, servicio. ¿Cómo usaré mi molde para servir? 4. Comunicación, misión. ¿Cómo y con quiénes compartiré el mensaje? 5. Comunidad, comunión. ¿Cómo me integraré y participaré en la familia de Dios? La meta final, pone el ejemplo del rey David, es servir al propósito de Dios en nuestra generación. Y eso requiere balancear los 5 propósitos, enfocarse y pasar a otros lo aprendido. Es impresionante cómo esta fuente arma toda una visión de la vida alrededor de estos 5 ejes centrados en Dios, Desde el inicio, que no somos accidente, hasta el final, con un llamado a una misión global. Sobre el consumo. Es una invitación a vivir para algo más grande que uno mismo. Nos deja pensando. Uno de los puntos más retadores quizás es eso de que Dios usa nuestras experiencias más difíciles, nuestras heridas, para prepararnos para ayudar a otros. Quizás la pregunta para llevarse es: ¿qué experiencia dolorosa en nuestra vida que hemos visto solo como carga podríamos empezar a ver diferente? Podría ser, desde esta óptica, una preparación única para ayudar a alguien más. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Hasta la próxima.